tiene hasta más vitalidad, digamos. A una querida compañera de la cultura, porque yo me siento un trabajador de la cultura, porque la radio es cultura, que nos ha cedido de su tiempo algunas veces. En Irradia fue la última vez antes de la pandemia. Una buena temporadita estuvo yendo a las instalaciones de Radio y Televisión de Veracruz. Me da gusto, mucho gusto saludar a Lourdes Hernández Quiñones. Ella es muchas cosas. A veces no me gusta leer sus títulos porque pueden ser muchos, digo, de mis invitados, pero la conoce la comunidad cultural, fue directora de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, algunos buenos años también, y todo su espectro de influencia y de desarrollo abarca a la cultura en el más amplio sentido. Me da gusto tener aquí en línea y presencial en la cabina de Radio Colbert, gracias a la tecnología que nos dejó el COVID ya perfeccionada, a Lourdes Hernández Quiñones. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenos días. Hola Manuel, muy buenos días. Un gusto enorme estar en tu espacio y desde luego que tú eres parte fundamental de la cultura, lo has sido durante muchos años, un sector amplio, diverso, donde muchas voces son como un coro de distintas voces, distintos enfoques de lo que se hace, pero me parece que los medios de comunicación, desde luego ahora las nuevas tecnologías siguen teniendo una parte muy importante para el desarrollo de lo cultural. Así es, y como te comentaba antes de entrar a la entrevista, ha sido una motivación de esta radio y mía, en lo particular en este espacio que se llama Ida y Vuelta, de ir invitando a protagonistas de la cultura. La gran pregunta o línea temática que nos ha llevado en este 2024 es cuál es la perspectiva de la cultura desde, desde el ángulo muy personal, de cara a los retos de no solo del 2024, sino desgraciadamente hemos visto una y otra vez que las políticas culturales son sexenales, cuando yo siempre he dicho y pienso, no sé tú qué opines, que debería de ser proyectos de muy largo aliento, ¿no? Proyectos que resistieran esa transeccionalidad, si se pudiera decir así, y que no estuvieran supeditados, maniatados y a veces condicionados por los presupuestos a las políticas del nuevo gobernante en turno. Primero empecemos por ahí. Sí, ¿Cómo desde ves, luego. cómo ves que está el asunto? Lo que dices es muy cierto, Manuel. Yo creo que habría que empezar por recordar que en 1982 se lleva a cabo la primera reunión de cultura en México, Mondiacult, ¿no? Donde se establece la definición de cultura y se deja de ver a la cultura como la alta cultura, ¿no? Entonces se empieza a ver como todas estas manifestaciones y a partir de ese momento empieza también a desarrollarse particularmente en nuestro país estas líneas de política pública que son las políticas culturales que tú mencionas, ¿no? Sin Ujú. embargo, estas políticas culturales no han tenido continuidad. Creo que es algo que padecemos en nuestro país que es gravísimo. Aun cuando son los mismos partidos, se decía, lo que hizo el que me precedió, el anterior a mí, no vale la pena. Yo traigo lo que debe hacerse y es totalmente nuevo. Y esto ha estorbado muchísimo en el desarrollo del sector cultural porque indudablemente en cada administración ha habido proyectos buenos, proyectos malos, desde luego, ¿no? Pero que ya no se toman, no se continúan, y esto ha impedido que el sector crezca, se fortalezca, se concrete como uno de los sectores más importantes en la política pública, porque no es solo que se promueva el arte, que ya es compleja tarea, ¿no? El poder promover las artes, que son muchas, sino que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad en general, en términos de sensibilidad, de creatividad también, pero también de economía, porque esto habrá que hacerlo notar. La cultura, claro que es un bien simbólico muy importante para la cohesión social en las comunidades, pero también es generadora de riqueza. Entonces, mientras estas políticas culturales sigan dándose de manera fragmentada, va a ser muy difícil que el sector cultural pueda crecer como lo merece el sector artístico y cultural. Creo que este es un mal que ha afectado y que se ha generado
en el país, desde luego, y en Veracruz, por supuesto. No estamos exentos de que esta política pública ha tenido muchos tropiezos y, como tú lo decías, en materia económica, digo, es un sector muy lastimado desde el sector público, que no ha crecido prácticamente en los últimos 20 años. Su presupuesto se ha estancado. Hubo momentos en que no se tenía nada y que además no ha sido suficiente para poder cubrir las demandas propias de la institución de cultura, ahora una Secretaría de Cultura, sino que para cubrir todas las demandas del sector y de los agentes culturales, que cada vez somos más, ¿no? Cada vez hay más promotores y gestores culturales, cada vez afortunadamente hay más creadores, más intelectuales, más artesanos, artistas populares. Es un sector que siempre está en crecimiento y ha faltado esta política precisamente que tenga esta visión de todo, que no es sencillo, desde luego, pero me parece que ha faltado, sí, escuchar más a esas voces que se están dando particularmente en las comunidades más alejadas, donde además habrá que decir que son generadores de cultura cotidianamente. En las comunidades viven la cultura como algo cotidiano, tan sencillo porque en sus fiestas populares están acostumbrados a organizarse y hacer distintas gestiones para que las fiestas puedan tener aquellas expresiones de danza, sobre todo de música, que las van acompañando. Es indudablemente no un solo reto el que tenemos, hay muchísimos retos en Veracruz para fortalecer a este sector y para que la cultura, ahora como una Secretaría de Cultura, pueda hacer frente a las demandas que se tienen. Ahora, el bien cultural parece como una necesidad de visibilizarse. O sea, ¿cuál es el bien cultural al que nos referimos? Que parece que de las políticas públicas y también el desarrollo y sus presupuestos, la sustentabilidad y el desarrollo, subyace una pedagogía o una didáctica para los nuevos políticos o los políticos en campaña, que no hablaré de ninguno en específico, aunque estamos en Ujú. pleno proceso electoral y aquí sí se vale que la ciudadanía y los actores digan o digamos. ¿Cuál sería el bien cultural? ¿Y por qué esa necesidad? Yo tengo esa sensación de que cada vez que va a iniciar un sexenio, necesitamos una pedagogía, una didáctica para enseñarle a los políticos que quieren gobernar cuál es ese bien cultural que, por cierto, en Veracruz, como en toda la República, es riquísimo. Entonces, ¿cómo describirías tú? Ya lo dijiste, ¿no? Abundan artistas populares, músicos. Pero ¿cuál es el bien cultural que no tienen muchos políticos que contienden, digamos, en su acervo, que es lamentable, y que al escuchar este tipo de entrevistas a lo mejor se van formando una idea de qué es a lo que nos enfrentamos realmente cuando hablamos de cultura en un estado tan mega diverso como el nuestro? Sí, yo creo que haces muy bien en anotar que se trata de bien, un bien, ¿no? Y yo diría se trata de bienes, productos simbólicos, ¿no? Que pueden generar cohesión social y riqueza, pero se trata de bienes, ¿no? Bienes, servicios y productos culturales, artísticos y culturales, a los que es necesario atender, porque además la cultura cruza todos los sectores. Si la cultura tiene que ver con medio ambiente, la cultura tiene que ver desde luego con educación, la cultura tiene que ver también con la cuestión de seguridad, ¿no? Aunque no resuelve ese problema, ¿no? Pero sí ayuda a cohesionar a la comunidad. Entonces, la cultura pasa por todo, por estos bienes, productos y servicios que genera. No es nada más la actuación de un músico que se paró allí y ya cantó una canción. Detrás de todo eso hay muchas horas de ensayos, de aprender incluso la destreza de ejecutar un instrumento, de cantar, y esto puede generar riqueza. Y perdón que insista tanto en este tema de la riqueza, pero es que mientras no veamos cuáles son los beneficios dentro de las comunidades que se pueden generar con la cultura, le seguiremos dando este lugar nada más de mera distracción, de mera actividad que puede vestir cualquier tipo de evento, un evento político, un evento educativo. Y así le damos ese trato, ay, que venga fulanito de tal porque canta muy bien, que venga aquella que toca muy bien el piano. Se trata de ver a la cultura como un sector que puede generar
muchísima fortaleza en el país y que puede sentar cimientos muy sólidos para el desarrollo al que estamos apuntando para el 2030, que ya no falta nada, ese desarrollo sostenible que se está planteando del mundo, en el que los recursos se están agotando y en el que la cultura podría contribuir de muchísimas maneras. Entonces, creo que ahora en Veracruz, con una Secretaría de Cultura, este sector puede verse precisamente de esa manera, es decir, ya hablándose de tú a tú con otros sectores y planteando líneas de trabajo y proyectos que crucen por otras instituciones, otros haceres, ¿no? Otros saberes y se enriquezcan mutuamente, que no se vea únicamente como ese producto artístico final, porque lo dices además tú muy bien, la cultura es un proceso largo, entonces la inversión tiene que ser a mediano y largo plazo y los proyectos deben ser a mediano y largo plazo porque no es inmediato. Tú puedes transformar a una persona a partir de la sensibilización y educación artística y la transformas porque lo haces verse a sí mismo. La cultura es como un espejo que nos permite mirarnos en nuestras potencialidades, que tiene que ver incluso con esas identidades que tenemos cada quien y que nos permite reconocernos como parte de un colectivo y crecer y sentirnos fuertes en ese colectivo por esos símbolos que encontramos en común. Ahora, había o hay o sigue habiendo de alguna manera, no hemos podido quitarnos de encima este asunto de la visibilización de la cultura en el eventismo. Hay muchos eventos, entonces hay mucha cultura, entonces hay mucho desarrollo, cosa que no es así porque si vamos a las comunidades, a muchas, vemos como su producción está limitada, no suficientemente valorada, me refiero al arte popular, ¿no? Del cual estamos rodeados por todos lados en Veracruz. Entonces esperamos el festival de la fulanita cosa, y luego el festival de la fulanita otra cosa, y luego la feria de la fulanita otra cosa. No digo que no sean importantes, yo digo que sí, que son muy importantes, pero ¿cómo irse a la raíz del problema y visibilizar el mismo como, primero, como un proceso de largo aliento? Segundo, que los bienes son tan diversos que requieren no solamente apoyo económico, sino también trabajo comunitario, ¿no? O sea, desarrolladores o agentes de desarrollo cultural o promotores de la cultura que vivan de eso, que estén bien pagados y bueno, eso es una idea que yo tengo. Ujú, Tú que eres experta sabrás ampliar esto de una mejor manera, porque pues las casas de la cultura yo investigué y hasta el 2020 tenían un presupuesto raquítico, había sí. muy pocas comparadas con las que hubo en algún otro tiempo, y eso no quiere decir que esté bueno ni malo, que sea bueno ni malo, pero las casas de la cultura eran como los recintos donde realmente podía haber una actividad que cohesionara a la comunidad. Y vemos, desgraciadamente, y hay que decirlo como es, muy poco presupuesto en esta parte. Por lo tanto, muy poca promoción de la cultura, poca promoción de la lectura, poca producción gráfica, plástica, sueldos muy bajos, casi yo diría que por abajo de la media que podría ser aceptable a nivel nacional. ¿Cómo ir consolidando en el mediano y largo plazo esto, Esther, perdón, Lourdes, que estás, en lo que tú has trabajado tanto y que nos podrías dar pues una luz, una orientación en este aspecto? Sí, Manuel, yo creo que en el sector cultural y también habrá que concebir al sector cultural no únicamente como lo público, es decir, no solo como la Secretaría de Cultura, que es la institución encargada de promover la cultura, sino un sector donde también está lo privado, ¿no? Y la sociedad civil, es decir, es como te decía hace un momento, es un coro polifónico donde existen diversas voces. Pero creo que en particular en el sector público ha habido carencia de diagnósticos y de evaluaciones, ¿no? Y estos dos procesos son fundamentales. Creo que el diagnóstico precisamente nos permite trabajar por regiones, por comunidades, por localidades, conjuntamente con la gente, porque es que hay que dejar de trabajar en este sentido vertical.
de yo gobierno te traigo la cultura, que me parece que es la peor ofensa que le pueden hacer a cualquier comunidad. Yo no te traigo la cultura está aquí. Lo importante es que conjuntamente identifiquemos qué es lo que está necesitando la comunidad. Trabajamos los promotores culturales casi sin diagnósticos. Son muy pocos los que hacemos o los que hacen diagnósticos culturales. Y el otro proceso que es fundamental, la evaluación, ¿no? La evaluación de impacto, porque lamentablemente la evaluación que se hace todavía en las instituciones es programaste para el festival, voy a decir cualquier tontería, el festival X, 20 millones de pesos, asistieron 2,000 personas, ¿no? Entonces, pues es el costo-beneficio y entonces, pues de pronto dices, no, bueno, invertí 20 millones para que solo allí hayan ido 2,000 personas, esta actividad no sirve. Sí, pero espérate, no estás midiendo el impacto que generaste en esas personas. Cómo esas personas que entraron a una actividad cultural se transformaron con una persona que tú hayas logrado transformar en su sentir, en su hacer, ¿no? En sus gustos artísticos y culturales, que de pronto diga, yo quiero ser músico como ese que vi, con una persona que logres transformar, es decir, que logres impactar en su ser, vale todo lo que tú hiciste. Y Claro. esta evaluación de impacto es compleja porque es una evaluación que implica un seguimiento, ¿no? Tampoco podrías decir que porque yo ya salí muy eufórico de un concierto, ya voy a ser un gestor cultural. No, Ujú. pero si se sigue un proceso, uno puede darse cuenta de cómo la cultura transforma verdaderamente a las personas y las hace mejores porque las permite potencializar su propio ser, darse cuenta de que son capaces. Y yo creo que mientras no nos centremos bien en estos procesos de diagnóstico y de evaluación, seguiremos precisamente con, como tú dices, pues sí, muchas actividades, pero ¿dónde está la evaluación de lo que se logró con esas muchas actividades, ¿no? Claro. Que creo que sí, sin duda es muy bueno que se haga mucho, pero siempre y cuando estés teniendo impacto. Y el impacto no lo estamos midiendo, solo estamos midiendo la asistencia, cantidades, no calidades, ¿no? Ujú. Y creo que esto es lo complejo del sector cultural, que son procesos, pero que tenemos que ir encadenando. Y esto se puede y se debe hacer con proyectos de mediano y largo aliento, ¿no? Y con políticas culturales que tengan precisamente una mirada de mayor amplitud. Claro. Y para finalizar, sobre socializar la información de lo que se hace, porque de pronto hay tal ausencia de información sobre lo que la Secretaría de Cultura hace, lo que el IBEC hace o hacía, lo que otras instancias que son independientes o autónomas, institutos incluido casas de la cultura que no pertenecen al sistema y personas individuales, particulares, así como tú y yo, hacen de manera aislada, fragmentada o atomizada, no se socializa. Entonces, hay como una percepción que casi se vuelve un sentimiento de que estamos como en el abandono, ¿no? Como en defensión, pero la verdad es que, bueno, la verdad es que se hacen muchas cosas, pero no se informa y yo creo que ahora es momento de revertir eso aprovechando las redes, ¿no? No hay pocas publicaciones institucionales de lo que se hace, pero también hay pocas o casi las publicaciones de lo que se hace organizadamente, porque los eventos sí, ¿no? Vamos andando, va a haber un encuentro de graneros, va a haber, ajá, que está organizado y forma parte de un proyecto y cómo puedes tú incluirte en este proyecto, ya sea como público, como gestor, como participante, como tallerista o como artista. ¿Qué percepción tienes tú de esta parte de socialización, comunicación y cultura? Sí, yo creo que definitivamente yo cuando he tenido la oportunidad de dar clases o dar cursos a gestores culturales, siempre les propongo que en su quehacer introduzcan, como los antropólogos, el diario de campo, ¿no? Es decir, Ujú, que vayan registrando todo lo que implica hacer una actividad o un evento, un festival, lo que tú quieras, pero todo, ¿no? Los problemas que van enfrentando, lo bueno de lo que hicieron hasta que terminaron y hagan una evaluación, ¿no? Pero precisamente que no se lo queden, ¿no? Sino que lo compartan con otros gestores, con otros promotores culturales, porque reconociendo nuestros errores y aprovechando los aciertos, podremos hacer mucho más en vez de enfrentar los mismos errores que ya enfrentó el anterior.
Yo creo que indudablemente comunicación y cultura son procesos vinculados en su totalidad, porque la cultura lo que hace es comunicar la creación de alguien o comunicar la visión, la reflexión de alguien. Entonces, son procesos que se tienen que dar de manera conjunta y que son naturales uno al otro. Ha faltado, por ejemplo, mucho la posibilidad de construir un colegio de gestores y promotores culturales de Veracruz, como estas instituciones que existen de otros profesionistas, ¿no? Arquitectos, contadores que existen. Ujú, ¿Por qué no este colegio de gestores culturales en Veracruz, donde precisamente podríamos compartir estas experiencias? Y si bien no se hiciera este colegio, lo que tú dices, se puede aprovechar las plataformas para compartir experiencias, que sería extraordinario, ¿no? Que se pudiera gestionar o producir pues una plataforma donde se compartan estas experiencias, pero también aquellas que los artistas, los creadores van teniendo, porque ahora el creador no se detiene únicamente en producir su obra y en el mejor de los casos en venderla, sino que también se tiene que involucrar en procesos de promoción del artista y de la propia obra. Son procesos que van muy vinculados, Manuel, que no, es decir, es parte de la problemática, porque decíamos hace un momento, tú haces un diagnóstico y haces una evaluación, ¿no? Pero si no comunicas esa evaluación, de nada va a servir, ¿no? ujú, Y lo terrible es lo que tú dices, y creo que en parte se debe a la falta de estos dos procesos. Cada inicio de sexenio tenemos que convencer al encargado de la cultura, ya sea en el sector público o en los sectores privados o de la sociedad civil, tenemos que convencer a los responsables de que la cultura es algo bueno, como si no hubiera existido anteriormente, ¿no? ujú, Porque nosotros mismos no somos capaces de defender la cultura, aunque sí lo hacemos, diría yo, como es esta oportunidad que me das en este caso y a otras totalmente. personas, de poder compartir lo que miramos, ¿no? Y cito el otro tema que no lo había mencionado, que es muy, que hay que verlo y que requiere de estos procesos de diagnóstica y evaluación, que es el tema de casas de cultura. No existe siquiera las 212 casas de cultura, una para cada municipio, que no sería nada si existieran, ¿no? No existen. Y lo peor es que ahora las casas de cultura antes recibían presupuesto del gobierno del estado, del municipio, y ahora ya no reciben presupuesto de nadie. Las casas de cultura por eso han perdido su propósito inicial, que era, como tú bien lo dices, ser centros formadores de hacedores de cultura, que hay casos maravillosos, como es el caso de Tlacotalpan, ¿no? Donde la Casa de la Cultura funcionó muy bien durante muchos años. La Casa de Cultura de Coatepec, que ahora es Centro Cultural Coatepec. Es decir, faltan estos procesos para retomar para la próxima administración. Yo me atrevo a decir que es uno de los puntos prioritarios cuando lleguen a hacer un diagnóstico de cómo se encuentran las casas de cultura, pero ese diagnóstico no solo implicaría ver cuánta gente asistió, la proporción de costo-beneficio, si es que el municipio está aportando algún recurso, sino también cuáles son las actividades y qué giro hay que dar. Para transformar un proyecto cultural en Veracruz, creo que se tiene que partir de las casas de cultura y para ello habrá que hacer una evaluación muy detallada para reconocer dónde están bien y dónde están mal y qué habría que hacer, ¿verdad? Y empujar también para que la federación vuelva a dar este recurso que era muy importante, que se llamaba subsidios estatales, daba un recurso de 20 millones de pesos a cada institución de cultura en el país, y esto pues aliviaba mucho las finanzas estatales, ¿no? Y se dejó de dar en este sexenio, lamentablemente, y ha hecho muchísima falta en todas las instituciones de cultura. Muy bien. Bueno, además, consideramos ahora, por ejemplo, sobre la estructuración de proyectos y la relación interdisciplinaria de los artistas, creadores y promotores de la cultura, algo que sería un tema que abordaríamos seguramente si hay oportunidad a mediados de este año, según cómo vaya la cosa, también en los tiempos. Pero estamos con mucho, algo más que quieras agregar, mi querido Lourdes. Pues mira, Manuel, yo creo que sí tenemos mucho trabajo y bueno, estaremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo, pero sobre todo creo que en el sector cultural no nos debemos de dar por vencidos. Yo por norma me gusta ser positiva
y pensar que tenemos la oportunidad de plantear nuevas maneras de poder llegar a los políticos para que escuchen la importancia del sector cultural. Pero además, como hacedores de cultura, creo que debemos centrarnos mucho en estos procesos de diagnosticar y de evaluar y de hacer todo por escrito o compartirlo por las redes de alguna manera. Bueno, saludos a tu familia, especialmente a muchos que están bien produciendo como siempre, afortunadamente entre nosotros y dándole como toda su vida. Soy muy querido, y pronto a ver si tenemos oportunidad de continuar este tema. Claro que sí, Manuel, Muchas con muchísimo gracias. gusto. Muchas gracias a ti. Gracias.